Imagina los campos de algodón del sur de Estados Unidos en la década de 1910. El aire húmedo, pesado, el sol cayendo a plomo sobre hombres y mujeres que trabajaban hasta el cansancio. Eran afroamericanos, descendientes de esclavos, condenados a vivir bajo un sistema que los mantenía en la pobreza, en la marginación, en un ambiente donde la esperanza era un lujo. Ahí, en medio de ese paisaje duro y sin misericordia, nació Robert Leroy Johnson, el 8 de mayo de 1911, en un lugar llamado Hadleyhurst, Mississippi. Su infancia no fue fácil. Su madre, Julia Mayer Dodds, vivía cambiando de un sitio a otro. La vida en esa época era errante. Los afroamericanos no tenían estabilidad. Se movían buscando trabajo en los campos, sobreviviendo apenas. Robert creció sin un padre presente y con una familia que a veces no podía darle ni lo básico. Desde pequeño, se dice que era un niño curioso, inquieto, con una mirada penetrante. No era fuerte para el trabajo del campo, pero sí parecía tener algo especial, un interés extraño por la música. Le fascinaba la guitarra, aunque en sus primeros intentos no era más que un muchacho desafinado y torpe. Cuentan que en su adolescencia seguía a los músicos locales, aquellos hombres que tocaban en esquinas, en plantaciones, en bares clandestinos, llamados juke joints. Robert se quedaba de pie, mirando embelesado, absorbiendo cada acorde. Su obsesión era tan grande que la gente comenzó a notarlo, aunque con una sonrisa burlona. Aquel chico quería tocar, pero la verdad es que era pésimo. Los testimonios de otros músicos de la época lo dejan claro. Robert Johnson era al inicio un verdadero fracaso. Tenía pasión, sí, pero carencia de técnica. Algunos lo recuerdan intentando subirse a los escenarios, improvisados en los bares, solo para ser abucheado y expulsado. Nadie imaginaba que ese joven flacucho y malhumorado llegaría a convertirse en una de las leyendas más grandes de la música. Y entonces ocurrió algo extraño. Robert desapareció. No fue un viaje largo, no hay registros de que hubiera salido del estado, pero durante meses nadie supo de él. Simplemente dejó de aparecer en los bares, en las esquinas, en las fiestas. La gente lo olvidó, pensando que había abandonado la música, pero cuando regresó ya no era el mismo. La transformación fue tan brutal que dejó a todos desconcertados. El muchacho torpe había vuelto convertido en un guitarrista virtuoso. Sus manos parecían moverse con una agilidad sobrenatural y su estilo era tan sofisticado que parecía imposible que alguien pudiera aprender tanto en tan poco tiempo. Los que lo escuchaban juraban que no era un hombre tocando, sino dos guitarras al mismo tiempo. Pero ¿cómo era posible? En ese ambiente rural, profundamente religioso y supersticioso, la explicación se dio por sí sola. Robert Johnson había vendido su alma al diablo. La leyenda dice que una noche, desesperado por ser un gran músico, Johnson tomó su guitarra y caminó hasta un cruce de caminos en Clarksdale, Mississippi. El reloj marcaba la medianoche, el viento soplaba frío, y en ese lugar solitario apareció un hombre. Algunos decían que era alto, vestido de negro, con un sombrero que ocultaba su rostro. Otros aseguraban que era apenas una silueta, una sombra oscura, imposible de describir. Robert le entregó su guitarra. El extraño la afinó, tocó un par de melodías y luego se la devolvió. Desde ese instante, Robert Johnson había hecho un pacto. Entregaba su alma a cambio de convertirse en el mejor guitarrista de blues. Esta historia no surgió de la nada. En la tradición africana que los esclavos llevaron a América, existía la figura de Legba o Elegua, el guardián de los caminos, el que podía abrir las puertas entre el mundo humano y el espiritual. En el vudú y en la santería, el cruce de caminos era un lugar de poder, un espacio donde se podían hacer pactos. Esa cosmovisión se mezcló con la religión cristiana, y en el sur profundo, cualquier talento inexplicable era visto con sospecha. Si Robert Johnson tocaba como un demonio, era porque uno lo había ayudado. Las canciones de Johnson parecían confirmar el mito. En Crossroad Blues hablaba de caer de rodillas en un cruce de caminos, rogando a Dios por ayuda. En Hellhound on My Trail decía estar perseguido por sabuesos del infierno. En Me and the Devil Blues relataba un encuentro cara a cara con el diablo. ¿Era pura metáfora poética o era una confesión disfrazada? Lo cierto es que su música tenía algo inquietante. Su voz era áspera, profunda, casi desgarrada,
como si viniera de un lugar más oscuro que el de cualquier otro músico de su tiempo, y su guitarra sonaba con un ritmo extraño, hipnótico, como si hubiera algo más tocando junto a él. Robert se convirtió en un músico errante. Viajaba por los pueblos del delta del Mississippi, tocando en bares clandestinos, en plantaciones, en esquinas. Ganaba poco dinero, pero dejaba huella en cada lugar. A pesar de no ser famoso en vida, quienes lo escuchaban quedaban marcados. El legendario Son House lo describió con asombro. Aquel chico, que al principio tocaba mal, ahora era imposible de imitar. En 1936 y 1937, Robert Johnson grabó apenas 29 canciones en Texas. Fue todo lo que dejó, pero esas pocas grabaciones bastaron para que décadas después lo llamaran el padre del blues moderno. Y entonces llegó su final. En 1938, a los 27 años, Robert Johnson falleció de manera misteriosa en Greenwood, Mississippi. Algunos dicen que fue envenenado con una botella de whisky adulterada por un hombre celoso, dueño de un bar, porque Johnson había coqueteado con su esposa. Otros hablan de neumonía, de sífilis, de un colapso físico, pero lo cierto es que no existe un acta de defunción. Nadie sabe con certeza cómo es que falleció. Y lo más inquietante, nadie sabe con exactitud dónde está enterrado. Hay al menos 3 tumbas en Mississippi que reclaman ser su descanso final. 3 tumbas para un solo hombre, como si ni siquiera en la muerte pudiera estar en paz. Después de su fallecimiento, Robert Johnson cayó en el olvido durante años, hasta que en la década de 1960 sus grabaciones fueron redescubiertas, y ahí comenzó su verdadera inmortalidad. Músicos como Eric Clapton, Keith Richards, Jimmy Page, Bob Dylan lo escucharon y quedaron fascinados. Clapton llegó a decir que Johnson era el músico más importante de todos los tiempos. Keith Richards bromeaba que al oírlo pensó que había 2 guitarristas tocando al mismo tiempo. Un hombre que había grabado menos de 30 canciones, sin fama en vida, terminó siendo una de las mayores influencias del blues, del rock y hasta del metal. Y aquí está el misterio más grande. ¿Cómo alguien con una vida tan corta, con una carrera tan breve, logró trascender tanto? ¿Cómo es posible que su sombra siga alargándose más de 80 años después de su fallecimiento? Algunos dicen que la respuesta es simple. Robert Johnson fue un genio adelantado a su tiempo. Otros aseguran que no, que hay algo más, algo oscuro que sigue respirando en sus canciones. Porque aunque lo quieras ver como mito, lo cierto es que escuchar a Robert Johnson sigue produciendo algo extraño, un escalofrío, una sensación de que su música no ha envejecido, como si en cada nota siguiera viva aquella noche en el cruce de caminos. Quizá por eso Johnson no falleció en 1938, quizá sigue aquí, inmortal, recordándonos que a veces el precio de la grandeza es el alma misma.